¿En cuánto tiempo se presenta una segunda ola? Ante el riesgo de que muchos países en Latinoamérica enfrenten una segunda ola con la pandemia COVID-19, una de las preguntas que suelen las personas hacerse es ¿en qué tiempo se puede presentar una segunda ola? Bueno, en este video vamos a evaluar esa posibilidad a través de datos dados por reportes importantes como la Universidad de Johns Hopkins, en donde vamos a poder responder esta pregunta evaluando las situaciones que está pasando hoy día en el mundo. Hoy día veremos el video cuánto o en qué momento se puede presentar una segunda ola. Acompáñenme. Bueno, hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Les doy la bienvenida a uno de los videos que venimos publicando con frecuencia. Tenemos la oportunidad de publicar más de 300 videos, 70 de ellos están dedicados sobre todo a entender la pandemia COVID-19. Estos videos están realizados con la oportunidad y sobre todo con el objetivo de poder brindar información y poder ayudar a las personas con esta información para que puedan cuidar la salud. Los invitamos a que nos acompañen en las cuentas. Estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Antonio Pacora Camargo, asimismo en los canales en YouTube. En este canal, Dr. Luis Pacora Camargo, que acabamos de llegar a los 300.000 suscriptores. Y también estamos en el canal secundario Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Bueno, el día de hoy vamos a analizar un tema que es bastante importante. Vamos a analizar sobre lo que es una segunda ola. Y la pregunta es, ¿en qué tiempo se puede presentar una segunda ola? Recordemos que la pandemia que enfrenta el mundo, que es la segunda pandemia del siglo XXI, que se llama enfermedad COVID-19, y que es muy importante porque hace 10 años, en el 2009, prácticamente el mundo enfrentó una primera pandemia, no de la magnitud de la pandemia que enfrenta hoy en día, y esa pandemia de 2009 fue lo que es la gripe H1N1. Y prácticamente más de 10 años, estamos 2020, presentamos nosotros otra pandemia, y es muy importante analizar qué es una segunda ola. Hemos entendido en videos anteriores, y hemos hablado sobre ello, sobre lo que es la segunda ola, hemos hablado sobre lo que es cómo evitar una segunda ola, qué es inmunidad de rebaño, qué es inmunidad, qué es IgM, y todos esos conceptos van a ayudar a entender el concepto que hoy día el mundo enfrenta en ciertas partes del mundo, sobre todo hablando de Europa. Y estamos entendiendo que Europa en estos momentos está pasando una segunda ola, situación que en epidemiología se define como la presentación de un nuevo y marcado número de casos de una enfermedad, en este caso hablando de una enfermedad pandémica como el COVID-19. Y es muy importante analizar cuánto es o cuál es el tiempo que sucede entre el primer pico y el segundo pico o segunda ola. Y eso vamos a poder responder con respecto a la información que nos brinda datos como lo que es la parte de la Universidad de Johns Hopkins. En primer lugar, vamos a analizar cuál es la situación de los diferentes continentes con respecto a la pandemia. Como ustedes ven en pantalla, tenemos nosotros el siguiente gráfico que representa lo que es la parte de la curva de la pandemia con respecto al COVID-19. En primer lugar, podemos analizar la situación de Asia. Como nosotros vemos, la pandemia, si bien es cierto, empezó a finales del 2019, pero nosotros estamos viendo que los casos se van incrementando entre febrero, marzo, pero todavía no es algo marcado, pero ya para abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, los casos en Asia incrementan de manera constante. Ya para finales de septiembre nosotros vamos viendo un descenso y eso es muy importante marcar. Con respecto a lo que es Norteamérica y Latinoamérica y el Caribe, más o menos comparten una misma evolución. Si nosotros vemos es a partir de abril en que los casos empiezan a incrementarse, siendo junio, julio, agosto, sobre todo donde el pico máximo se llega, y prácticamente para los meses de septiembre y octubre evidenciamos un descenso que es muy importante marcar. Con respecto, y esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, Europa. ¿Qué sucede en Europa? Como ven ustedes en pantalla, en Europa nosotros tenemos que los casos empiezan a incrementarse de manera marcada para finales de marzo
y para abril ya teníamos un pico bastante elevado. Los siguientes meses, ya hablando de lo que es mayo, junio, julio, agosto, los casos fueron disminuyendo y para septiembre y sobre todo octubre los casos se disparan. Es muy importante entender que este segundo pico es mucho mayor que es el que se registró a mediados de abril, y es muy importante marcar ello. África y Oceanía siempre han mantenido una evolución constante del caso de infectados. Entonces, como hemos visto en el gráfico, es muy importante analizar sobre todo la situación que hoy día vive Europa. Hemos visto en el gráfico que en los primeros meses de este año, sobre todo para abril, habían alcanzado el máximo pico de contagios. Y los siguientes meses, sobre todo mayo, junio, julio, se vio un descenso continuo. Pero sin embargo, a lo que es la parte de septiembre y ahora, mediados de octubre, nosotros vemos claramente cómo los casos se han incrementado y sobre todo se han incrementado en un número mayor a lo que fue la primera ola. Y esto nos ayuda a analizar y a tener en cuenta qué medidas debemos considerar con respecto a lo que está pasando hoy en día en Latinoamérica, en donde recién se evidencia que están pasando la primera ola. Y es muy importante analizar qué es lo que sucede. Y vamos viendo, en primer lugar, en países en Europa, cuál es la situación particular. Como ven ustedes en pantalla, empezamos con España. En España nosotros tenemos lo siguiente. Como vemos el gráfico, vemos que en España los casos, la primera ola se presentó en abril. Luego julio, agosto hubo casos en disminución. Septiembre y sobre todo octubre se ve el segundo pico. Vámonos a Francia. En Francia vemos la misma situación. Vemos que los casos incrementan en los primeros meses, sobre todo el máximo pico fue lo que es abril, no de la cantidad como España, pero fue en abril. Y vemos nosotros que el segundo pico lo vemos en octubre. Nos vamos a otro país, Alemania. De la misma manera, abril, primer pico, octubre, el segundo. Nos vamos a otro país que es muy importante. Vamos a lo que es la parte de, por ejemplo, nos vamos a Bélgica, que también vemos un pequeño pico en abril, pero vemos una marcada elevación de los casos, sobre todo en lo que es octubre. Entonces, de esta manera vamos analizando de que los países en Europa, hablando sobre todo de España, Francia, Italia, han presentado picos en lo que es el mes de abril y 6 meses después están presentando la segunda ola. Y esto nos ayuda a entender un dato bastante importante: 6 meses. Y ello puede ser explicado por algunas razones que debemos entender. En el canal secundario vamos a hablar sobre lo que es cuánto tiempo nos protegen los anticuerpos. Y vamos a hacer una evaluación de un artículo publicado por la Universidad de Ámsterdam, donde hace la evaluación sobre ello con respecto a cuánto duran los anticuerpos en distintos coronavirus, haciendo un seguimiento de pacientes. Y vamos a ver ese caso. Los invito a que me acompañen en el canal secundario para detallar este artículo. Pero lo más importante que podemos sacar de conclusión es que los anticuerpos en promedio van a durar 6 meses. Y es muy importante. Es más, el gran porcentaje se va a ir para los 3 meses. Pero a los 6 meses se va a ir en un descenso. Y esto podría explicar lo que se ve hoy en día en países como España, como Francia, como lo que es Alemania, en donde en abril tenían el pico más alto de lo que fue para ese momento la pandemia COVID-19 y que 6 meses después enfrentan un segundo pico, y es muy importante entender, mucho más alto que el primero. Y acá una de las situaciones que tiene que ver con esta situación va a ser el nivel de los anticuerpos. Recordemos que la respuesta inmunitaria va a contener las infecciones al tener nosotros anticuerpos que bloqueen una segunda infección. Sin embargo, estos anticuerpos no son eternos. Y esta situación se estaría reflejando en los datos que la Universidad Johns Hopkins está presentando, en donde nosotros estamos viendo claramente que 6 meses después se presenta la segunda ola. Y la pregunta es, ¿qué sucede con lo que es la parte de Latinoamérica? Como ustedes vieron en la pantalla, vemos en la parte inicial, vimos que la curva con respecto a la infección ha sido sobre todo en lo que es Latinoamérica, ha sido para el mes de julio, y en lo que es la parte de Norteamérica prácticamente para agosto.
Si vemos la curva en países de manera particular, veremos, por ejemplo, en Perú, el pico más alto se presentó justo para terminando mayo, justo para junio. Y vimos que en julio bajó y lo más importante, para agosto nuevamente subió. Vemos otros países de Latinoamérica como Ecuador, que presentó su máximo pico casi en abril y presentó un segundo pico para lo que es octubre. Vemos también, por ejemplo, el caso de lo que es países como Chile, en donde su pico más marcado fue en los meses de junio, mayo y junio. Es muy importante. Y si nosotros tomamos en cuenta esos datos, podemos mencionar que si muchos países ha sido junio, julio, el mes donde ha estado más alto el pico, entonces ¿qué sucederá 6 meses después? Y es muy importante, ¿cuánto tiempo o en qué tiempo se presenta una segunda ola? Y en lo particular, viendo datos de lo que es la enfermedad COVID-19, podemos mencionar que son 6 meses. 6 meses de lo que fue la primera ola. Y esto no estamos nosotros basándonos en lo que es hipótesis, estamos respaldándonos con datos científicos. Sin embargo, no podemos garantizar de que ello suceda así, porque esto va a depender también de la cultura de la población, va a depender de las medidas que se adopten, pero sin embargo debemos aprender de las situaciones o las experiencias ajenas para tomar en cuenta una referencia. Y hemos visto que en países como Alemania y España, lo que es la parte de Francia, los meses que han pasado han sido 6 de la primera y la segunda ola. Situación que, si para muchos países en Latinoamérica la parte más fuerte de la enfermedad estuvo en los meses de junio y julio, prácticamente, si nosotros tomamos 6 meses, diciembre o enero puede ser las fechas donde se presente una segunda ola. Y es muy importante entender ello. Estamos viendo el caso particular de Ecuador. Ecuador tuvo una ola bastante alta como lo que sucedió en Europa, y eso fue para los meses de abril. Y estamos viendo, según las gráficas de los reportes de Johns Hopkins, que estamos viendo que la segunda ola también, los casos están incrementándose nuevamente en Ecuador. Así que es muy importante reflexionar y tomar esta información con bastante criterio para cuidarnos y no permitir que una segunda ola llegue a nuestros países. Y si llega, estar preparados para ello. Bueno, el día de hoy hemos querido responder una de las preguntas que cualquier persona en estos momentos está haciendo: ¿cuándo podrá llegar una segunda ola? Sobre todo hablando de Latinoamérica y hablando de América en sí. Hemos podido analizar en base a los datos que tenemos de la Universidad Johns Hopkins que muchos países muestran esta data, en donde a los 6 meses del pico de la primera ola se está presentando la segunda ola. Así que tomemos en reflexión, y llegando a las deducciones en base a esta información, podemos decir que muchos países en Latinoamérica probablemente en los meses de diciembre o enero experimenten probablemente una segunda ola. Y es muy importante entender que ello va a depender mucho de las medidas que adopte cada país. Bueno, quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a que me sigan en los diferentes videos que venimos publicando. Estamos tanto en la fanpage Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. En YouTube tenemos 2 canales, tenemos este canal principal y el canal secundario, que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos escrito el libro Cáncer, el enemigo oculto. Es un libro que de manera sencilla explica sobre lo que es la medicina preventiva, ayuda a entender una de las principales causas de muerte a nivel mundial, como lo que es el cáncer, y lo más importante, nos lleva un mensaje de prevención. Así que si usted desea tener este libro, puede adquirirlo en las plataformas de Amazon, Playbooks o iBooks. Estamos escribiendo nuestro segundo libro, que va a titularse COVID-19, la pandemia por coronavirus. Este libro está escrito en base a toda la experiencia que hemos podido nosotros compartir a lo largo de estos meses de pandemia, y toda esa compilación de información va a estar dada en el libro, que va a ser bastante gráfico, y los invito a que probablemente a mediados de noviembre hagamos la publicación de este libro para que esté disponible para todos y puedan ustedes tener un texto base que va a ser de ayuda para entender lo que ha sido la pandemia COVID-19 y sobre todo cómo enfrentar una segunda ola, que va a ser muy importante este libro para dar esa información. Hemos implementado las videoconsultas. Si usted requiere que evaluemos su caso, puede agendar una cita comunicándose al número que sale en pantalla
al más 51 996 831 867 para que de esta manera evaluemos su caso y podamos ayudar a orientar cuál es el manejo que se debe hacer. Si usted está en YouTube y quiere apoyar a este canal, los invito a que sean miembros. En la parte inferior del video encontrarán el botón de unirse y este botón les dará la posibilidad de ser miembros del canal, los cuales van a tener beneficios en lo que es videoconsultas, videos exclusivos y sobre todo respuesta más pronta en lo que es la parte de los comentarios que ustedes hagan. Bueno, quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a que me acompañen en los videos, suscríbanse al canal y lo más importante, no olviden compartir la información. Nuevamente agradecido, ya somos 300,000 suscriptores, así que gracias a todos por estar con nosotros, por acompañarnos y eso nos motiva a seguir compartiendo información. Estamos orientados a la pandemia, pero una vez que juntos podamos superar la pandemia, vamos a seguir compartiendo siempre información como lo hemos venido haciendo de manera regular. Así que nos vemos en el próximo video. Un saludo con todos y hasta luego. Saludos.